Buenas noches, Marcos, ¿cómo estás? Hola, hola, muy bien, muy bien. Marcos, muchas gracias por atenderme, por regalarnos este espacio para poder darle poquito más de luz a la gente que de veras le interese estos temas. Y el tema de hoy que me gustaría que tocáramos sería el apego emocional. Pero antes de eso, Marcos, si te pudieras introducir y explicarnos un poquito más de lo que haces. Sí, claro. Antes que nada, te agradezco la invitación y poder hablar sobre estos aspectos, pues de cada vez en más medios, ¿no? Y poder llegar a más gente. Mi nombre es Marco Antonio, soy psicólogo clínico, ya tengo experiencia en este ramo, atendiendo a varios pacientes y me llamó mucho la atención cuando me hiciste la invitación y me dijiste sobre el tema, porque la mayoría de los pacientes en la actualidad es precisamente debido a problemas emocionales. ¿Sí? Claro. Somos una sociedad lamentablemente analfabeta emocional. ¿Sí? Sí, si se nos pudieras explicar también Sí, sobre qué significa ser un sí, analfabeta emocional. claro, hablamos de un analfabetismo cuando alguien no sabe leer y escribir. ¿Verdad? Esa es la manera Más este, clara, más sí. clara de la palabra analfabeta. Entonces hacemos Ujú. un sincretismo, una unión de palabras en donde hablamos sobre un analfabetismo emocional, que significa una persona que no sabe procesar bien sus emociones. Ok, no quiere decir que no sabe sentirla o no sabe amar, es simplemente no sabe procesar No sabe lo procesar que las está emociones. sintiendo. Que prácticamente una persona que no sabe procesar sus emociones es una persona que ama, pero ama de una manera muy inadecuada. Mm, ¿Sí? ok, Entonces, como es ahorita les voy a hablar, posible querer mucho o querer poco. ajá, exactamente, o confundir otro tipo de emociones con el amor. Ah, exacto. ¿Sí? Eso, ese punto es muy importante ¿Verdad? porque creo que pensamos que querer es así, Así de es. esta manera. Ujú. Entonces, el amor, como cualquier otra emoción, ¿verdad? Es la composición de algunas emociones. Las emociones debemos de recordar que no son ni buenas ni malas. ¿Sí? Correcto, yo creo en eso. Sí, las emociones son naturaleza, son parte Ujú. de nuestro ser, son parte de nuestra existencia humana. ¿Sí? Como para sobrevivir, o sea. Así es, para Ujú. sobrevivir, pero también para vivir, para sentirnos Mm. vivos. ¿Sí? Amén. Sí. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay emociones que nos ayudan a la sobrevivencia, como la ansiedad. Correcto. ¿Sí? Pero Ay, no también, me digas que la ansiedad es para sobrevivir cuando te claro, sientes tocado. sí, la emoción, la ansiedad es una emoción que nos ayuda a la sobrevivencia. Lo que pasa es Sí, que, pero no te eh, puedes estancar cuando tienes ansiedad. Yo que lo he sufrido, o sea, tienes que hacer algo porque si no te quedas estancado. Pero sí hay mucha gente que no lo ujú, sabe procesar y sí ajá, se queda allí exactamente. Sí, en la sí. emoción. Sin embargo, hay otros tipos de emociones un poco más nobles, como la alegría, la felicidad, que nos ayudan a sentirnos vivos. Claro, me ¿Sí? gusta eso como lo pusiste, emociones nobles y Sí, creo que el otro término es como emociones de sobrevivencia así o es. Por eso, supervivencia. ujú, Ujú, por ejemplo, debemos de partir de un punto base, ¿no? Las ujú. emociones básicas. ¿Cuáles son las Ok, emociones que son básicas vamos en a el ser entender. humano? Claro que sí, Ok, que son básicas en el ser humano. Primero es el sí, miedo, ¿sí? el miedo. La alegría, Ok, la tristeza, tristeza, sí. la sorpresa, Interesante, el sorpresa. asco, El asco, la el asco, repugnación. sí, la repugnancia. Es bien Mm. importante. A veces no nos sentimos tristes por algo, a veces nos sentimos asqueados. Defraudado, A veces no es defraudación, a veces ¿no? que te sientes asqueado. ¿Sí? Ok. Ahorita les voy a Me compartir gustaría tocar sobre el cada uno. proceso de las emociones, para Ujú. que vean qué tan importante es identificar la emoción correcta.
¿sí? Sí. Porque se pueden llegar a confundir una con la otra. Y más cuando no somos inteligentes emocionalmente. Correcto, ¿Sí? totalmente. Y podemos vivir años pensando una sola cosa y vivir Ajá. sobre esa emoción y hacer relaciones sobre una emoción. Así es. Entonces, nos quedamos en el asco y por último Ajá. sería la ira. Ok. ¿Sí? Son 6, perdón, son 6 emociones básicas que conforman la humanidad. ¿Sí? Ok. Y que estas 6 se pueden llegar a entremezclar y empezar a hacer todavía más mezclas de emociones, incluso a llegar a ser sentimientos ya más conformados. ¿Sí? Ok. ¿Sí? Pero ahora sí, como los colores primarios, también están las emociones primarias. Como se van matizando, Sí, se cómo se van pueden ir a matizar. Entonces es ok. miedo, alegría, tristeza, sorpresa, asco e ira. Ok. ¿Sí? Muy Entonces, bien. las emociones no son ni buenas ni malas, más bien es tanto el carácter de funcionalidad que tienen. Es decir, una emoción me puede llegar a ser funcional o me puede llegar a ser disfuncional en algún momento de mi vida. ¿Sí? Correcto. Pero Ok. eso no hace que la emoción sea mala en sí mismo, sino es No. el modo en el que yo abordé esa emoción. Ok. Como lo aprovechas, como lo usas en tu día a día. La Sí, emoción claro, que claro. vas usando. Ok. Bueno. Así es, así es. Entonces, Carácter de funcionalidad. así es. Tienen su carácter de funcionalidad, más de ser buenas o ser malas. ¿Sí? Entonces, Toda tiene su función. así es. Todas tienen su función. ¿Sí? Por Ajá. eso a veces nos preocupamos mucho porque decimos, es que yo ya no quiero sentir miedo. Es Mi amigo. imposible que dejes de sentir miedo, ¿Verdad porque que sí? el Como que por miedo más es una que está bien. emoción natural básica del ser humano. Entonces, si te peleas con el miedo, queriendo reprimirlo o queriendo evitarlo, pues simplemente vas a caer en una situación complicada y ansiosa. Claro, sí, porque creo que la ansiedad, en mi experiencia, es de pelear con lo que no conoces, con el miedo, Por ejemplo, con lo ¿no? desconocido. Entonces, lo más importante es hacer las paces con nuestras propias emociones y ser una persona inteligente emocional para darles este proceso adecuado y que podamos Claro, vivirlas, porque son parte de la vida y de la experiencia humana. sí, tener una mejor experiencia de vida, o sea, si no aprendemos a cómo manejar las emociones o sentirlas o procesarlas, nos limitamos mucho, pienso yo. Claro, y si no aprendemos a manejarlas, ellas nos van a manejar, Muy buen ¿sí? punto, sí, Eso es muy bien cierto, importante, ¿sí? muy importante. O domas las emociones o eres O, to- domado por ellas. o te, ¿cómo te dice? It takes over you. O sea, si no dominas lo que estás sintiendo, no lo procesas o no lo sabes entender o guiar, te va a encarcelar esa Sí, emoción. definitivamente, ¿no? Definitivamente. Entonces, este proceso emocional a muy grandes rasgos y de una manera muy clara, porque tampoco se trata de darles una clase de psicopatología o una clase de psicología experimental, etcétera, ¿no? Sí, o Este, de cómo empieza la emoción desde Sí, el no, 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 inicio de ajá, que no. De una manera muy no, general para que quede muy clara y que sea práctica, sobre todo, y que todo el mundo práctica entienda. para la gente y que pueda entenderla, es primero, hay que permitirnos sentir la emoción. No hay que Sí, reprimirla, ¿sí? Ese es el primer punto. ¿Cómo inicia una emoción? reconocer esa emoción. No, primero es permitir Sentirla. sentirla y Ok. luego después es reconocer y ubicar la emoción que estoy sintiendo, ¿sí? ¿Qué es? Ok. Sí, ¿ok? Y luego después es expresar la emoción de una manera correcta, ¿sí? Yes. Y una vez que expresamos la emoción de una manera correcta, viene el cuarto, que es un resultado, que es la emoción fluirá y permitirá que otra emoción llegue en su lugar, ¿sí? Sí. Entonces,
vamos a ver qué problemitas nos llega a causar si hay un disturbio en cualquiera de estos 4 puntos, ¿sí? Son 4 puntos y se escuchan bien simples y bien sencillos, pero la mayoría de la sociedad no los lleva a cabo, ¿sí? No, porque nos vamos a lo que sentimos. Así es. Entonces, por ejemplo, el primero, permitirnos sentir la emoción. Es decir, no necesitamos o no debemos de reprimir. Es decir, nos deja el novio y sentimos tristeza, pero no, pongo música, me voy con mis amigos, intento evadir. Ándale, en la distracción. Ajá, intento evadir la tristeza, ¿no? O incluso inicio otra relación inmediatamente para evitar el duelo, ¿sí? Entonces, no me permito sentir la emoción. ¿La estoy evitando o la estoy reprimiendo? Entonces, sí, te la callan, sí, entonces una emoción que no es procesada se queda ahí dentro de ti, esperándote a que te decidas procesarla. ¿Cuándo la vas a atender? Por eso pasan meses, pasan años y seguimos, y llega un momento en el que lloramos por algo que debimos de haber llorado hace años. Hace años, o cuando eras niño, cuando eras niño, claro, ¿no? Porque son ciclos que no hemos cerrado, porque son emociones que debieron de haber sido procesadas en su momento, pero que las omitimos, les dimos stand by, ahí. No nos dejaron sentirlas, no nos dejaron procesarla. Así es, entonces, y ahí se quedaron. Entonces, a veces decimos, es que lo que yo no quiero, a veces dicen, ay, es que yo no quiero sentir más el miedo a la soledad. Por ejemplo. Y todavía no pasa la soledad y ya la estás sintiendo. Por ejemplo, ¿no? O es muy común que los jovencitos, ¿no? Ya no quiero sentir tristeza por mi ex, ¿sí? Entonces, aquí la única manera, y es una regla de oro, la única manera en la que puedes dejar de sentir una emoción es dándole proceso. Ok, me gusta eso. Es decir, siguiendo estos 4 pasos de la emoción y solita la emoción se va a ir. Y vas a sentir tristeza después, pero ya no va a ser por lo mismo. Ya no va a ser por tu ex, ya vas a sentir tristeza por otra cosa. ¿Sí? Porque las emociones siempre van a estar presentes en la vida. Claro. ¿Sí? Entonces, el punto es bien importante, ¿no? Sí, permitirnos sentir la emoción. ¿Sí? No evitarla, no reprimirla. Y luego después, ubicar la emoción correcta. Esto es bien importante porque a veces camuflajeamos nuestras emociones. Sí, es como un bebé, un niño que no sabe ni qué quiere y no está enojado, a lo mejor no está confundido, siente tristeza. Así es, y esto nos llega a provocar todavía más problemas. Por ejemplo, te voy a poner un escenario. Suponiendo que llega la esposa y la esposa verdaderamente, la emoción original es tristeza, ¿ok? Pero como la esposa no sabe identificar bien su emoción y no sabe sentir las emociones de manera correcta, llega a su casa, empuja las puertas, grita que no la molesten y se mete a su recámara. ¿Cuál es el mensaje? Es una forma de atención. Pero ¿cuál es el mensaje que le está dando a los demás de lo que siente? Está enojada. Ajá, que siento algo y estoy haciendo ruido para que me pongan atención. Entonces el mensaje es, está enojada, no está triste. O sea, ellos no pudieron captar el mensaje de la emoción correcta. Entonces, lo que hace la gente es decir, no, pues yo no me acerco, la dejo ahí, que se tranquilice y después hablamos, ¿no? Pero ¿qué es lo que pasa dentro de la persona que siente realmente la tristeza? Ya no le interesó a nadie, nadie se acercó a mí, nadie vino a decirme qué pasa. Nadie me preguntó. ¿Cómo va a pasar esto? ¿Cómo va a pasar esto si ni siquiera identificas la emoción correcta y mucho menos la expresas de una manera correcta? Claro, porque así estás evadiendo a esa misma gente que tú quieres que te ayude. Así es, y caes en tu propio juego. Caes en tu propia escena, caes en tu propia neurosis. Creas tu propia escena complicada. ¿Sí? Por eso es bien importante los pasos de las emociones, ¿no?
Entonces, por eso Sí. es expresar la emoción, que es el tercer paso, ¿no? Expresar. Una vez que yo siento la tristeza y sé que estoy triste, debo de Ujú. ser capaz de expresar mi emoción. Puede expresarse de muchas maneras. Puede expresarse de Ujú. manera del habla a una persona, sea una amistad, sea un terapeuta, sea a la persona indicada que me causó la tristeza, ¿sí? Puede ser a mi pareja, etcétera, ¿no? Pero también puede expresarse de otra manera. Puede expresarse de manera artística, por medio de la escritura. Hay gente que crea poemas, O cocinar ¿sí? como yo. O que cocina en el arte, ¿no? En el arte culinario, ¿no? O Según hay lo que gente que, de vista exactamente, o hay gente que escucha música, ¿no? Música que se siente identificada según lo que está sintiendo en esos momentos. Esa es una Ok. manera en la que estás expresando una emoción, ¿sí? Entonces, hay muchas maneras en las que puedes llegar a expresar una emoción, siempre y cuando sea la emoción adecuada y la original, no la Ok. camuflajeada, no la desdibujada, ¿sí? La Ok. original, ¿sí? Pero creo que para poder identificar las emociones necesitas, como dices tú, empezar, empezar a identificarte lo que sientes tú, de dónde vienes, qué está pasando en ti. Y muchos les da miedo ese proceso o vergüenza o sea, el estigma que hay en la salud mental Sí, claro, de porque no permitirse sentir. así es, sí, sí, sí. Por eso de lo decía al inicio, ¿no? Somos una sociedad analfabeta emocional, Sí. ¿sí? O sea, estamos totalmente iletrados en el terreno de las emociones, Ujú. ¿sí? Cuando son las emociones la energía más fuerte del ser humano, Claro, ¿sí? porque el amor mueve mucho más que el odio, siento yo. Y aunque el odio lo moviera, porque el odio también puede llegar a ser, es la conformación de muchas emociones. Sí, Al fin y sí, al cabo cierto. estamos hablando del mismo terreno, Ujú. ¿sí? Sí, Entonces, por sí. eso las emociones son la energía más fuerte del ser humano. Más allá de los pensamientos, más allá de las cogniciones, son las emociones, Claro. ¿sí? Porque yo puedo pensar de una manera así muy específica, pero si Ujú. llega a pasar algo en mi vida que me haga sentir mal o que me haga Que sentirme me triste, desplique de mi felicidad, me según. puede llegar a desequilibrar totalmente, ¿sí? ¿Sí? Sí, porque creo que como que alguien que siempre ha tenido su vida muy en orden, por decir, y un día le llega a pasar algo significante, Ujú, sufren mucho, porque ujú. creo que no han tenido esas experiencias con las emociones. Sí, Y claro, conozco ¿no? varias gente que no sabe qué hacer con lo que les está pasando en el momento. Como ahorita mucha gente está en negación de, de lo que está pasando, que es una pandemia y que seguimos queriendo un pasado o sentirnos como estábamos en la normalidad. O sea, quieren todo que sea a la normalidad. Pero creo que eso también es importante entender dónde estamos hoy y ya lo que ya pasó a lo mejor no te ayuda en el hoy. Así es. Entonces, bueno, antes de tocar ese tema, que Sí. también es algo bien importante sobre el apego, voy a terminar con el proceso, ¿sí? De las Ujú. emociones. El cuarto punto es, Ujú. es el resultado. Realmente es un resultado de los tres anteriores. El cuarto Ok, punto es la emoción se va. Dejar ir la emoción para permitir llegar otra, ok. Ujú. ¿sí? Dejar ir la emoción para que llegue otra. Las Para emociones en su naturaleza son efímeras, son rápidas, son Ujú. instantáneas, no pueden durar mucho, ¿sí? Entonces, si hay un problema en este cuarto punto, puede llegar a ocurrir, por ejemplo, el apego emocional, en donde una emoción puede llegar a durar más de lo habitual. Por ejemplo, nosotros podemos estar tristes, pero una Sí, tristeza, la emoción en sí misma en su naturaleza es efímera. La tristeza tiene que pasar y tiene que permitir que entre otra emoción. Pero hay gente
que está triste días, meses, años. Entonces, una emoción cuando se ancla empieza a causar problemas, sea la que sea, ¿eh? Porque, por ejemplo, la tristeza, si es anclada, nos causa depresión. La alegría, si es anclada, nos causa problemas de manía, ¿sí? Entonces, cualquiera de las emociones básicas nos pueden llegar a causar cuadros clínicos de trastornos, ¿sí? ¿Sí? Por eso es bien importante el cuarto paso. Las emociones son instantáneas, son efímeras, no pueden permitirse que estén mucho y que se anclen en nosotros, ¿sí? Porque es como el agua, es como un estanque. El agua tiene que estar corriendo y fluyendo. Si el agua se estanca, empieza a apestar. Así son las emociones también, ¿sí? Si las emociones se estancan, empiezan a apestar, ¿sí? Incluso el mismo amor, ¿eh? ¿Sí? El amor es la composición de varias emociones. ¿Y cuál dijimos que era una naturaleza de las emociones? Son efímeras, Efímeros. terminan. Por lo tanto, el amor, ¿qué pasa? El amor también es efímero. Sí, y Pero creo, ahí vamos, como lo entiendo, es como que ninguna emoción, por la que sea, puede durar toda la vida. tanto, toda la vida. No. Exacto. Pero, por ejemplo, aquí hablamos de esto. Por ejemplo, las parejas que son exitosas, no es porque el amor con el que iniciaron es el mismo amor con el que terminaron, sino Exacto. que el amor fue evolucionando y se fueron enamorando cada uno de otro de cosas distintas. A lo mejor al inicio me enamoré de ti porque eras extrovertida y no sé qué tanto. Y luego ya después empezamos a crecer y me enamoré ahora de ti, pero por otra cosa distinta, porque empezaste a ser muy responsable, porque empezaste a fijarte demasiado en lo que necesitaba. Y luego después me enamoré de ti porque vi que eras una buena madre. Y así, pero te fijas, la misma emoción Sí. muere, acaba, pero vuelve a surgir, pero se está procesando. Exacto, se está evolucionando o procesando en Exactamente, diferentes cosas y es lo que exactamente. no Y la entiende mucha gente, gente. ajá, el problema es que la gente piensa que las relaciones, el amor se debe de mantener por el amor primero. Y no, 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 porque el amor son emociones y las emociones en su naturaleza son efímeras. claro. Oh, Esa es sí, su naturaleza, yes, ¿sí? yes, yes, Entonces, si exactamente quieres, así. exactamente, si quieres tener ahora sí que la zarza ardiendo, Ajá. ¿verdad? Pues es lo mismo, ¿va? O sea, si la quieres mantener ardiendo, tienes que estarle echando leña, porque el leño primero Tiene que ya ser con desapareció. acciones, acción, Ajá, acción, porque acción, exactamente, no sentimiento, no estar en la sensación de mariposas y enamoramiento que claro, ¿va? es. Porque no queramos vivir toda la vida con las zarzas ardiendo con el mismo leño de siempre. Sí, El ándale, leño se va a acabar y hay que me echarle otro gusta. nuevo, ¿no? Mm, Entonces, esa es una analogía de las emociones en el amor, por ejemplo, ¿no? Es algo que tiene que estar evolucionando. Por eso es bien exacto. importante empezar psicoeducarnos en las emociones, porque hasta eso nos va dando luz y guía hasta en aspectos más complejos como es el amor, Claro. ¿sí? Porque pensamos que el amor es algo muy distinto y no, el amor es una emoción también. Es un compendio de emociones, Ujú. ¿sí? Sí, no, el amor sería un tema como que para varios, Sí, claro, claro, ¿va? Pero era para para entender. exponer la Ajá. importancia de saber la naturaleza de las emociones, Ujú, ¿sí? ujú, Cómo se componen y cómo están hechas, ¿sí? Las mm, emociones, ¿sí?
Entonces, Sí. eso es bien Que también importante. ese amor te lleve a un apego. Por ejemplo, el apego. Bueno, Ujú. nosotros Perdón. hablamos mucho, por ejemplo, em, de las discapacidades, ¿no? Hay discapacidades mentales, hay discapacidades físicas, Ujú. ¿sí? Lamentablemente, ¿va? Pero las existen. Emocionalmente también hay discapacidades. El apego es una discapacidad emocional, ¿sí? Ajá. El apego, la dependencia y el rencor son ejemplos de discapacidades emocionales. Ok. Entonces, una discapacidad, ¿cómo se vence? Con rehabilitación, Igual como una física, como por una decir. física, ¿sí? Emocionalmente es igual, ¿sí? Las discapacidades emocionales únicamente se pueden Rehabilitar. pues sí, ahora sí que sanar de Ajá. una manera con rehabilitación, ¿sí? Y esta rehabilitación es parte fundamental, pues, de un proceso, en este caso, por ejemplo, terapéutico, ¿no? Claro, sí, porque cuando hablamos de sanar, no significa que se te olvida, que se te, no sé, o sea, que es un proceso, no es que nunca vuelvan a recurrir esas emociones. Sí, claro, definitivamente, pero es más bien un, un resultado liberador, ¿sí? Es un Ujú, resultado liberador, no es tanto de amnesia, ¿sí? De ujú. olvidar lo que pasó, porque estaríamos Sí, porque hablando de represión. ándale, porque creo que tenemos un concepto de que si vas a terapia o procesas tus emociones como tú quieras, eh, se te van a olvidar o vas a que te curen o que como que te desborran la memoria sobre eso, pero no No, creo no, que es no, así. no, no, todo lo contrario, ¿no? Ujú. Es realmente hacer las paces con tu propia historia y sanar tus propias heridas, ¿sí? Exactamente. ¿Sí? Sanar tus Es propias como que heridas. abrazas esa tristeza, esa emoción, esa ira, y de allí es donde empiezas. Así es. Por eso, Mm. por eso hay varias intervenciones, ¿no? Ajá. Terapéuticas emocionales, que realmente nos ayudan a ser libres. Eso es lo que nos ayudan a hacer, ¿sí? Pero hay gente dentro de su analfabetismo emocional, pero también dentro de su, ¿cómo llamarlo para que no suene tan fuerte? ¿Ah? Como su necesidad, su desesperación, como, Pues dentro de su cobardía también, ah, ¿no? A ok, veces, ok, ¿sí? sí. A veces dentro de su cobardía no Ujú, buscan ser libres, ¿sí? Lo único que buscan es cambiar de jaulas, ujú, ¿sí? ujú. O hacer jaulas más cómodas, Claro. ¿sí? Uf, sí, 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 cierto. ¿Sí? Sí, porque Entonces, muchas veces ya la puerta está abierta y tú, o sea, la puerta de tu cárcel, de lo que tú sea, de lo que te pase, y no decides tomar ese paso a ser libre, ujú, porque estás tan impuesto, tan a gusto sí, en tu sí, propia cárcel en tu propia de cárcel, sí, emociones. sí, que al fin y al cabo, cómoda o no cómoda, Familiar. sigue siendo cárcel, ¿sí? Entonces, y a veces nuestras luchas que nos Ujú, desgastan en la vida son ujú. por eso, lamentablemente, por simplemente cambiar de jaulas, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Cambiamos Sí, de porque jaula puedes salir de una relación y te metes a y te otra, metes pero a sigues otra siendo. igual o peor, ¿no? Ujú. ¿Sí? Sí, porque Entonces, no procesaste esos sentimientos. entonces, por eso es bien importante, ¿no? Que nuestros procesos sean verdaderamente liberadores, ¿sí? Que nos hagan personas autorrealizadas, ¿sí? Que es la finalidad de la existencia misma, ¿sí? Sentirnos autorrealizados. Porque una persona autorrealizada es una persona que se siente y que vive feliz, que vive y se siente en paz, ¿sí? Que es lo más importante. Sí, creo que ahorita son tiempos difíciles en ese aspecto de sentirnos realizados y en paz. ¿Sí?
Por ejemplo, a veces nos sentimos, por eso les digo, dejemos de luchar en contra de lo que sentimos. Todo lo contrario, abrázalo, acéptalo y procésalo, ¿sí? Pero deja de luchar con lo que sientes, ¿sí? Claro, pero eso es tan difícil, Marcos, cuando no sabes cómo hacerlo, cuando estás Así tan es. impuesto a sentir esas emociones que Ujú. no te ayudan a avanzar. Sí, por ejemplo, ajá, y ya lo decíamos, por ejemplo, con la ansiedad, ¿no? O sea, Mm, ningún psicólogo, ningún erudito o ningún líder espiritual te puede ningún gurú. llegar a un gurú, puede llegar a decirte, te voy a quitar la ansiedad. No, o sea, la No, pues, ansiedad es parte de la vida misma, ¿sí? Lo que mm, mejor que puedes hacer es saber procesar las emociones para que puedas procesar de una manera adecuada la ansiedad, ¿sí? mm, Dentro de ok. nuestro organismo, por ejemplo, existen el sistema simpático y parasimpático. Yes. Qué es lo que hacen estos sistemas, ¿no? Por ejemplo, De cuando yo hecho, voy a estoy cruzar estudiando eso, ¿eh? eh, Está muy interesante porque ahorita es muy relativo con COVID, cómo está la gente reaccionando. sí, claro, porque por ejemplo, vamos cruzando la calle, ¿no? Y el sistema, y vemos que viene un carro a toda velocidad y que va a atropellarnos, ¿no? Y que es inminente. ¿Qué es lo que hace Ah, el sistema simpático? sí, sí, Empieza a una taquicardia tremenda, ¿sí? sí, Tremenda para que nosotros podamos tomar fuerzas de no sé de dónde y reaccionar, ajá, accionar y salir de ese peligro, ¿sí? ajá. Y luego después, ¿qué hace el sistema parasimpático? ¿Qué es lo que hace? Nos vuelve a nuestra homeostasis. Es decir, nos vuelve a tranquilizar, nos quita esa taquicardia, nos quita esta sudoración excesiva y nos regresa a la normalidad. Así como ¿Sí? que, ay, sobreviví. Ok. Exactamente, o sea, porque si nos deja el organismo así de alterados, pues nos puede dar un paro cardíaco. ¿Sí? Entonces lo que hace el organismo es volvernos a estabilizar. Así como nos alteró, nos estabiliza. ¿Sí? Eso es lo que hace el sistema simpático y parasimpático. ¿Sí? Entonces, este proceso orgánico, Ujú. en este proceso, la ansiedad juega una parte fundamental, porque es la ansiedad la que nos hace alterarnos para poder salir del peligro. ¿Por qué? Porque detectamos una amenaza. Sí, Eso es lo que dispara la ansiedad, detectar una amenaza. sí, y por decir, cuando yo vivía en momentos de ansiedad o ansiosa, Ujú. eh, yo sentía esas limitaciones de encerrarme en mí misma y me paralizaba, pero era estrés, eran hacer cosas que no quería hacer o estar con gente que no quería estar, o sea, te paralizas. Pero de lo que tú hablas es que sí es necesario tener esa ansiedad, pero para sobrevivir, para Así es. rescatarte. El problema aquí, que es cuando una persona llega a presentar cuadros clínicos de ansiedad, es Ujú. cuando, recordemos que la ansiedad se dispara cuando se ve una amenaza. Cuando hay problemas clínicos de ansiedad es cuando la persona ve amenazas donde Y todo. no las hay. ¿Sí? Pero es por Donde querer controlar. Es, Exactamente, pero eso ya es, ahora sí que esa es mera neurosis ya, ¿sí? Que es uh-huh. cuando ya necesitamos un procedimiento terapéutico o en ocasiones, dependiendo su gravedad, farmacológico, psicofarmacológico, para poder moderar esa circunstancia, Ok, ¿sí? sí. Porque no puede ser, no es objetivo ni es real, por Pues no es ejemplo, real. que me ponga igual de ansioso el ver a un automóvil que inminentemente viene hacia mí con ganas de atropellarme, a que me cause la misma ansiedad que mi novio no me conteste el teléfono. Ajá. Y que nos O cause, tengo que ir al trabajo que no quiero. ajá, no No nos sé. puede causar, no es la misma circunstancia, no nos debe de causar la misma ansiedad. Sin embargo, una persona que ve amenazas donde no las hay, donde no hay una línea de evaluación vital real y congruente, es decir, no estamos evaluando de manera real, entonces traemos todo esto desajustado.
¿sí? Sí. Entonces, como todo es amenazante, pues imagínate el desgaste también orgánico que generamos, ¿no? Andamos con la Hormonales. taquicardia, con la Ujú, sudoración, con la temblorina, como le decimos popularmente, ¿no? Etcétera, ¿no? Porque todo es amenazador. Y no es cierto, ujú, ¿verdad? Pero exacto. eso ya es un procedimiento en donde tenemos que recurrir a una reprogramación de Mental. pensamientos, ¿sí? De Ujú. pensamientos y de emociones, ¿no? ¿Sí? Sí, sí, o sea, como que vas a reprogramar tu computadora, vas a ponerle otro programa que no era el que ya tenías, Ujú, porque si ya así se es, caducó, ya no te funciona, ahora hay que reprogramarnos. así es. Y desprogramar lo que ya no nos funciona. Exacto, ándale, sí. ¿Sí? Ujú. Entonces, eso es bien importante. Y pudiéramos pasar toda la noche hablando de las emociones, porque dentro de la psicología, muchos le llaman la tríada psicológica, ¿no? Que es las emociones, los pensamientos y las actitudes las O la, conductas. Las la reacción conductas. física. ¿Sí? Entonces, las conductas, las emociones y los pensamientos son lo más importante en el ser humano, ¿no? Y es realmente el eje fundamental de la psicología, que es lo que intenta abordar, estudiar, Ujú, e ujú. intervenir, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Sí, sí, muy cierto, porque si no te atiendes esa emoción, yo en mi mundo acá, ¿verdad? Le digo, de lo esotérico, yo siento, y hay muchos estudios donde las emociones afectan tus órganos y tus órganos Claro, espirituales, vas causando enfermedades porque es una emoción que no se atendió, y eso es es una bien, emoción que se fue sí. cargando. Y eso es bien importante, ¿eh? Eso dentro de la clínica psicológica se le llama somatización, Ok. ¿sí? O sea, la somatización. Es decir, Suma. hablemos como de una manera muy metafórica, ¿no? Cuando Ah, nosotros sí. somos incapaces de procesar nuestras emociones, las emociones ahí se guardan, ahí Ujú, esperando a ser procesadas en algún momento, ¿no? ujú, Entonces, como nuestra mente hace lo mejor que puede, ujú. nuestro cuerpo también hace lo mejor que puede. Claro, y Entonces, están nuestro conectados. cuerpo, es como si nuestro cuerpo dijera, bueno, ¿sabes qué, reina? Como eres incapaz de procesar las emociones de manera correcta, yo te voy a ayudar a procesarlas. Y las Ujú. proceso de una manera somática, por Termino. medio de dolores de cabeza, Ah, por medio sí. de taquicardia, por medio de sudoraciones excesivas, por medio de faltas de apetito, por medio de insomnio, por medio de problemas de trastornos del sueño, trastornos alimenticios e Ujú, incluso, ¿verdad? Hay personas que llegan a problemas muy graves como el cáncer, ¿no? ¿Sí? Pero sí. son emociones que no fueron procesadas, pero que nuestro cuerpo pues nos ayudó a procesarlas y las somatizó, Ujú, ¿sí? Por eso es bien importante que nosotros aprendamos a procesar las emociones, porque si no lo hacemos, nuestro cuerpo tarde o temprano lo hará y eso no nos conviene, ujú. Yes. Muy interesante. ¿sí? No nos Ok. conviene porque va a desgastar nuestro organismo. Exacto, porque lo que no conectamos es de que Ujú, está junto, o sea, lo que es tu cuerpo espiritual, tu cuerpo físico, están conectados y es muy importante tener en ujú, cuenta qué emociones estás, de qué emociones estás viviendo. ujú, claro, porque tampoco se trata de satanizar la somatización, porque las mismas Mm, emociones tienen su somatización natural. Por ejemplo, ujú, la felicidad, ¿no? La felicidad, ¿cómo se somatiza la felicidad o la alegría? Sonreímos, ¿no? ujú, O nos ruborizamos. Esta es una somatización natural, ujú, ujú. ¿sí? Cuando sentimos tristeza, ¿cómo se somatiza esta emoción? Te Pues nos apresuras, ponemos ajá, cabizbajos sí, o lloramos, o lloras, ¿sí? ajá, Esta es una somatización natural de una emoción. sí. Cuando sentimos miedo, empezamos a temblar, ¿sí? Esta es una somatización natural de una emoción. Entonces, la somatización no se trata de satanizarla. El punto es que hay que evitar las somatizaciones
que ya son de carácter urgente y que nuestro organismo lo hace porque o nunca lo hiciste tú, así es que lo voy a hacer yo, ¿sí? Y se somatiza de una manera disfuncional para nosotros, Ujú. como son las enfermedades, los cuadros clínicos, patológicos, que ya nos empiezan a provocar problemas. Ok, muy, muy interesante. Sí, Así es que, porque de hecho estoy ahorita procesando todas las emociones porque ya las viví, ya las sentí, entonces, ay, así yo me va a dar ansiedad sintiendo esto de nuevo. pero Ay, no. hay que procesarlas, hay que procesarlas. Acuérdate, la única manera de dejar de sentir una emoción, si es que ya no la quiero sentir, es procesándola, Ujú. ¿sí? Sí, Eso, reconocer y aparte como dices tú, no es real. O sea, diferenciar entre lo que estoy creando y lo que es real. así es. Por eso hay una frase bien interesante que dice, no todo lo que pienso es cierto, ni Ujú. todo lo que siento es real, Claro. ¿sí? Hay que poner en tela de juicio y en tela de duda también nuestra propia vida interior, ¿sí? Porque si somos personas disfuncionales, somos personas, pues para decirlo de una manera muy coloquial, ¿no? Medio enfermitas, ¿verdad? Pues no podemos darnos todo el crédito, ¿sí? Sí, Tenemos que vamos poner a... en, Mm, tenemos que poner mm, en tela de juicio lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Porque sí, a veces nos podemos equivocar. ajá. Y como digo, llegas a tener mucha dependencia de esa emoción que te la crees, que te crees que todo el mundo te ve así o está contra ti o que todo el mundo es una amenaza o lo que sea que estés sintiendo es una amenaza. Mm, es, sí, es muy importante por eso entenderte. Sí, sí, es parte de, pero créeme que es de las cosas más hermosas, ¿no? Del ser humano. Es lo que nos hace ser seres humanos. Sí, pues es de lo que a lo mejor nos diferencia entre los animales, aunque los animales también pueda que tengan más sentimientos que uno. A veces, a veces parece, ¿verdad? Sí, Parece ser que sí. sí va. Dice otra frase, ¿verdad? De un teórico. Dice, convivo con muchos humanos, sin embargo veo tan poca humanidad, Uf, cállate. O ¿verdad? sea, de hecho, eso es lo que te distingue, tu humanidad. ¿Sí? O sea, Entonces, no tus títulos, no lo que tengas, no sé, todo lo que te va pasando en la vida. O sea, eso no. Es tu humanidad. sí, así es. Y son las emociones lo que nos hace ser más seres humanos. ¿Sí? Entonces no Ujú. tengamos miedo de sentir, ¿sí? Porque somos una sociedad que teme sentir, ¿sí? Teme Sí, enamorarse porque teme salir herido, ¿no? Y se le va la vida y nunca amó, sí, ¿verdad? De ¿no? hecho, tengo una amiga que, no voy a decir su nombre, así, pero ella no ha encontrado su pareja y ya es de mi edad, 40 y algo. Y digo, bueno, ¿será que a lo mejor te estás defendiendo mucho? Like, ¿te estás protegiendo mucho? ¿Será así? No sé. Como que a veces es una reacción de no querer sentir el, el rechazo, por decir. Sí, pues puede ser por miedo al rechazo o puede ser por muchas cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, como te digo, las emociones son emociones, no son ni buenas ni malas, ¿no? Y No, hay gente que las emociones nos ayudan a sentirnos vivos. Y hay gente que vive desde el dolor, ¿sí? Hay gente que vive desde el dolor porque es la única manera de sentirse viva, ¿sí? Entonces, yes. hay que psicoeducar y sanar a la persona y enseñarle que hay otras maneras de sentirse vivos, no nada más desde el dolor. No nomás desde el dolor, exacto, Así porque es. yo he tenido experiencias de familiares que desafortunadamente murieron, o sea, murió la persona y toda su vida vivió en la tristeza, en el dolor, aunque tuviera momentos de felicidad,
siempre era la tristeza o el dolor, el resentimiento que dominaba la vida de esa persona. Y dices tú, bueno, pues qué gasto, o sea, qué desgaste y qué lástima tener que vivir así porque no viviste. Ujú. Sí, sí, sí. Bueno, o sea, sí sigue viviendo, ¿no? Sigue Ujú. viviendo, pero vive desde un eje no tan funcional, Mm, ¿sí? muy importante. No No, tan ok, funcional. Pudiese vivir de una mejor manera o desde un eje más adecuado, ok. ¿sí? Desde un eje más adecuado. Pues sí, sí, pero seguimos en lo mismo. Hay que aprender y empezar desde algún punto. Así es, Ujú. así es. Entonces, pues yo los invito a que cada vez hagamos más común, ¿sí? El hábito de hablar de este tipo de temas, de hacerlo cada vez más coloquial en las familias, o con los amigos, o en las redes Ujú. sociales, ¿no? Porque es bien importante, la salud mental es un aspecto que realmente en muchas familias, en muchos países, como es en México, en este caso, en donde yo vivo, no existe. No Exacto, existe la ¿verdad? salud mental, No, ¿sí? y lo ven fatal. ¿Sí? Y O sí, sea, la gente se siente mal y va al médico, ¿no? Pero le duele el alma, le duele el corazón, le duelen los sentimientos, le duelen los problemas y no van al psicólogo, claro, porque ¿sí? lo ven como que estoy loco. Sí, ¿no? O dicen, oh, es que es demasiado caro, ¿no? Pero se gastan más dinero en los vicios o en otro tipo de cosas y dices tú, bueno, pues Ujú. es que es más allá de que sea caro o no, es una inversión también a ti, Exacto. a tu vida. Todo lo que sea para tu salud, ya sea física, interna, mentalmente, como quieras verlo, es una inversión, porque después vas a pagarlo más caro, ya Así sea es. con medicina, con muchas terapias, con tu propia vida, no sé, cómo lo Así quieras es. ver. O siendo a veces no tan completamente feliz durante toda tu existencia. Ujú. Sí, aunque la felicidad yo creo que allí también nos estamos enganchando mucho en querer ser feliz siempre. Sí, no, no, no. Eh, No, o sea, la felicidad Porque, no es un destino donde llegas y ya paras. no, 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 no. Porque es lo mismo, la felicidad es una emoción, es efímera. Ujú. Esa es la palabra de hoy. ¿Sí? La emoción es efímera. Sí, es efímera. Nos Entonces, engancha. no podemos buscar una felicidad eterna, porque no existe. Porque la felicidad es una emoción y las emociones son efímeras. Sí, sí, porque yo escucho varias veces que es que quiero ser feliz y lo he sentido yo, es que quiero ser feliz. Pues a lo mejor eres feliz y no aprecias lo que ya tienes, tu salud, tu día, que despertaste. O sea, de empezar desde el punto de gratitud. Y, y esa ya es felicidad. Es como lo proceses, como lo sientas. Sí, así es. Y entre otras cosas, ¿no? Que ahí indican, ¿no? Ahí habría que ver la jerarquía de valores de cada persona, qué es felicidad para ti, qué es felicidad para mí. Y Sí, otra sí, cosa cierto. también, ¿no? ¿Qué es lo que yo considero que es felicidad y qué es lo que me Exacto. gustaría verdaderamente? Para mí la felicidad puede ser nada más despertarme y para otra gente, no sé, es otra cosa. Ujú. Pero ya empezamos también con procesos de neurosis, ¿no? En donde hay personas neuróticamente insaciables, ¿va? Entonces, Entonces también, para una persona neuróticamente insaciable, pues necesita de muchas más cosas para poder sentirse bien y feliz. Entonces, por lo tanto, le es más desgastante y más ah, complicado. sí, porque constantemente estás buscando ese high, no sé, esa droga Sí, que sí, te porque al hace fin y al cabo feliz. también las emociones que son causadas por nuestro cerebro por medio de los neurotransmisores, ¿ah? Ujú. Al fin y al cabo son pues ahora sí que homologándolo también son una sustancia que nos pueden llegar a causar adicción, Ujú, ujú. ¿sí? Sí, por eso también puedes ser adicto al gym, puedes ser adicto a la meditación, a la iglesia, a una persona, o a sentirte triste o alegre. Estás adicto nomás en lo que a ti te hace sentir. Ujú. Sí, claro, porque los neurotransmisores, pues eso es lo que provocan, ¿no? También pueden llegar a ser adictivos porque son pues, eh, químicos realmente.
Ok. ¿sí, no? Sí, Que se segregan en nuestro cerebro. ¿Ah? sí. Y tú vas creando esa química. Así es, Ok. así es. Bueno, pues recordemos otra vez los 4 puntos, por favor, Sí, los de, cuatro, de, de de, permitir sentir la emoción. hay que permitir sentir la emoción, no hay que reprimirla, no hay que evadirla, ¿sí? Segundo, hay que identificar la emoción adecuada, ¿sí? La emoción Ok. correcta, perdón, ¿sí? La Ujú. original, no hay que difuminarla, no hay que enmascararla, ¿sí? No hay que desdibujarla. Tercero, hay que expresar la emoción, ¿sí? Ya les dije, hay muchas maneras de poder expresar una emoción de manera correcta, ¿sí? Y cuarto, que es más bien un resultado, hay que permitir que la emoción fluya, se vaya y que permita la entronización a otra emoción, ¿sí? Ok. Ujú. Entonces, esos 4 pasos de una manera muy Muy clara, precisa, clara. ¿sí? Es bien importante que los llevemos a cabo. Si nosotros somos personas que evidentemente no somos inteligentes emocionales, entonces hay que llevar estos 4 pasos a el plano de la conciencia. Es decir, conscientemente tengo que visualizar este proceso en mi vida. ¿Para Ujú. qué? Para que mi mente empiece de alguna manera, a reprogramarse, ¿sí? Y a empezar a procesar las emociones de esta manera, ¿sí? Al Por eso principio a voy mí a... me fascina el Dr. Joe Dispenza, porque te enseña eso, de cómo reprogramar tus pensamientos para que tu mente lo reciba, porque creo que no entendemos que la mente no diferencia entre la emoción del pasado, del futuro, el de hoy. Piensa que es hoy lo que Sí, la estás. mente es atemporal, sí, Ajá. la mente es atemporal, definitivamente, ¿no? Por eso a Ujú. veces está, por ejemplo, los cierres de ciclos y todo esto, que es un tema también bien interesante y que tiene que ver con la temporalidad mental, ¿sí? Porque la Mm. mente no tiene tiempo y podemos vivir en etapas y en momentos que ya no nos corresponden, Mm. ¿sí? Ujú. Muy, Entonces, muy por interesante. eso es bien interesante que llevemos a cabo desde el plano de la conciencia estos Ujú. 4 puntos. Y va a llegar un momento en el que ya no vamos a necesitar tener que estar revisándolos, ¿no? Interiormente, sino que nuestra mente ya los va a aprender y los va a empezar a ejecutar de una manera, ahora sí que automática, ¿sí? Ujú. Automática. Pero eso es por eso es desde el plano principio, desde la conciencia. ¿Sí? No Ujú. desde el inconsciente, porque no estamos hablando de una reprogramación por medio de una hipnosis clínica. No, 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 no No. necesitamos reprogramar esto desde un plano inconsciente o Ujú. preconsciente. Esto es desde el consciente, ¿sí? Ujú. ¿Sí? Entonces, esto es ¿Y bien qué es importante. lo consciente o qué es estar consciente? Lo Por decir. consciente es el aquí y el ahora. Ujú. Ese es el Muy consciente, ¿sí? Ese es el consciente, el aquí y el ahora, lo bien. que estoy haciendo ahorita y lo que soy y dónde estoy y lo que estoy haciendo. Esto es Ujú. mi presente, es Sí, eso me el ayudó mucho a consciente. mí a entender mi ansiedad, que no estaba viviendo en el ahorita, en el Ujú. presente. Por eso me gusta también la meditación, porque estás respirando y te estás escuchando ahorita, o Sí, sea, lo que está pasando ahorita. sí, porque la respiración es la única que nos puede llegar a convivir de una manera más precisa con el presente. ¿Sí? Porque el Y es presente, parte del parasintomático, ¿cómo dijiste? mm, Parasympathetic. O bueno, forma parte, ¿no? Del no, sistema, ¿no? el Porque sistema. del sistema, pero el simpático y parasimpático es más bien en el sistema circulatorio, ¿no? En este caso de Mm, nuestro corazón, ok. ¿sí? Que lo acelera o lo desacelera, Ujú. ¿sí? Sí, bueno, entonces, muy buenos puntos, Marcos. Me gusta como que lo explicas para poderlo nosotros implementar, ya sea en nuestro día a día, y recordarnos, ¿es real o no es real? Así como cuando le estaba dando un consejo a una conocida y me decía, se quejaba de que es que fulanito me hace esto y yo siento. Le digo, bueno,
sientes, pero ¿es real o no es real? O sea, o tú o es tu perspectiva, porque a veces también de ahí podemos hacer un caos. Así es. O sea, y aprender a que lo que pasa afuera de ti, pues no tienes control más que en lo que sientes tú aquí adentro. Así es. Por eso hay una imagen bien hermosa, y un cuento incluso, en donde dice que un hombre murió, ¿verdad? Y al morir se topa con la vida y le dice a la vida, le reclama, le dice, tú me hiciste sufrir mucho. Y la vida le dice, yo solo te hice el daño que te dejaste hacer. Exactamente, así es ¿Sí? esto de Entonces, las así es emociones. esto de las emociones igual. Exactamente, muy ¿Sí? bueno. Entonces, I pues bueno, love it. así es. Entonces, te agradezco mucho la invitación, y espero que no sea la última vez. No, para nada, me gustaría que tuviéramos así como, no sé, cada 2 semanas cuando tú tengas tiempo, cada semana, cada viernes, qué sé yo, tomar en cuenta lo que está pasando ahorita, las emociones. Las emociones es un tema de lo que podemos hablar, ¿verdad? Sí, Y, definitivamente. nomás para cerrar, o sea, el apego lo vamos lo vamos a sentir, lo vamos a permitir sentirlo y luego vamos a seguir los pasos, que me gustaría que Raúl a lo mejor los pusiera ahí, los Ujú. pasos, Sí, claro. para que Sí, podamos leerlos. sí. Aunque el apego en sí mismo, es una discapacidad emocional, acuérdate, ¿eh? O sea, para que yo pueda dejar de sentir apego, tengo que rehabilitarme, Ok, ¿sí? entonces, No tengo que procesar un apego, tengo que rehabilitarme. ¿Por qué? Porque significa que estoy, en discapacitado una, emocionalmente, en una ¿sí? disfunción Ujú. emocional. Ok, Así es, es como si homólogamente con el físico, ¿no? Es como si me faltara una pierna, sí, sí, cierto. ¿sí? Entonces es una discapacidad, entonces necesito rehabilitación. ¿Ya vieron? Hay que rehabilitar. Así lo vamos a ver. Estamos en rehabilitación de nuestras emociones. Así es que eso es bien importante, ¿no? Es bien, bien, bien importante. Pues bueno, Sí, Marcos, muchas gracias. Podemos estar aquí toda la noche, pero él trabaja, tiene cosas que hacer, pero ahí vamos a poner su información para que si gustan ustedes una cita virtual con él también se puede, ¿verdad, Marcos? sí, claro, claro. Para que se atiendan, para que se den amor, o sea, inviertan en ustedes, por favor. Necesitamos elevar esta conciencia de todo el mundo. Y es Así es, solamente así llegar al paraíso. así es. Al paraíso de cada uno de nosotros. Sí, sí. Exacto. Somos Eso nuestro me gusta. propio paraíso o nuestro propio infierno. ¿Ah? Ay, sí, de hecho eso lo dije el otro día. You are your own hell or heaven. Así es. Sí, sí, es cierto. Así es. Entonces, sí, con gusto les pongo ahí, mis datos, ya sea si les interesa una consulta, virtual, Ujú. o incluso poder llegar a visitar mi consultorio. Claro, si están ahí, o sea, si están en Juárez y pueden ir, ay, vayan, aprovechen. O si pueden ir de aquí para allá y los dejan, como están ahorita los tiempos, no sé, pero siempre aprovechar estas oportunidades, por favor. Así es. Pues bueno, les agradezco mucho y les envío mucho amor a todos nuestras Sí, personitas que nos llegan a estar viendo en estas grabaciones. quiéranse, mira, ya voy a estrellar mi eucalipto, todos mis poderes aquí para respirar. Me dio ansiedad Excelente. esto, ¿eh? Muy bien. Procésala para que se vaya. Ya la voy a procesar. No está aquí, no está aquí. Muy bien, muy Bueno, bien. Pues bueno, muchas gracias, Marco. Nos seguimos viendo y gracias a ustedes. Compartan el video, sigan regalándole a alguien más esta información. claro que sí. Y aquí abajito van a aparecer nuestras redes sociales, tanto de Reina como mías, para que, nos puedan agregar. ¿Eh? Oh, Así es que, very. pues muy bien. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Gracias, Besos. igualmente. Bye bye.